Bienvenidos nuevamente a su programa El Globalista por Televisión Integral. Seguimos discutiendo el caso de Islandia. Yo mencionaba al final del bloque anterior la palabra pacífico. Este movimiento no ha tenido violencia de ningún tipo. ¿Qué es diferente de esta Islandia que permite movimientos de este tipo pacíficos con cualquier otro movimiento en el que podamos pensar a nivel mundial? Diego, ¿tú qué opinas? Mira, y justamente me encantó que lo mencionaras, ¿no? Porque en lo que acaba diciendo Mercurio es que sí hay un quiebre, ¿no? Sí hay un quiebre institucional. Estoy de acuerdo, no se siguen las normas, al menos no las normas escritas, ¿no? Pero más allá de centrarnos en los medios que se siguieron, ¿no? En los medios institucionales, hablemos de los medios democráticos que se utilizaron, ¿no? Y la manera en que justamente fue pacífica. ¿Hubo un quiebre? Sí, hubo un quiebre institucional. En eso estoy de acuerdo. O sea, no se siguieron las normas. Pero democráticamente, pues, el país sigue estable, ¿no? La Asamblea Legislativa fue la que justamente legisló sobre la propuesta de constitución, ¿no? Del pueblo. ¿Sí? O sea, al final del día sí fue un levantamiento, ¿no? Sí fue en contra del código escrito, pero se mantienen estas como reglas casi humanas, digamos, de lo que debe ser un movimiento, ¿no? No están bombardeando, no hay gente en la calle destrozándose, ¿no? Como en países del norte de África. Entonces, por eso, a mí me parece sorprendente porque se respeta la democracia en una forma, te digo, quizás no institucionalizada, ¿no? Pero donde el pueblo asume su rol y se da cuenta de que el gobierno a su manera, ¿no? Rompió el pacto que tenía, ¿no? Pero es justamente, o sea, por eso te mencioné que el quiebre no fue total, y sin embargo sí hubo un quiebre, porque tú dices, por ejemplo, que el pueblo asumió su papel. Sí. Pero eso es justamente el cambio radical que esto implica. O sea, ¿cuál es el papel del pueblo? O sea, a través de mucho tiempo ese papel se había ido perdiendo. Entonces, el hecho de que Islandia haya decidido que su papel iba más allá de lo que estaba estipulado, ahí es donde está ese quiebre. Sí, entonces, sí. Y hasta ahí. O sea, los medios que usó el pueblo, sin duda, parten de un aspecto teórico que ya existe, de instituciones bien conocidas como la democracia y demás, pero en la medida en la que ese rol no estaba implícito en las instituciones como tal, es un quiebre con él, funcional, adecuado y demás, pero por eso es una revolución, porque justamente termina con todo eso, de manera muy civilizada y demás, pero respetando instituciones que a través de los años han demostrado que funcionan en Occidente. Yo no diría tanto que son reglas humanas, pero sí, más bien por ahí va. O sea, es un quiebre interesante justamente porque se lleva a cabo a partir de instituciones que demuestran su funcionalidad y tomando en cuenta ideas que normalmente no llevan al aspecto práctico, ¿no? Por ejemplo, ¿quién realmente debe pagar una deuda? ¿Es justo que la pague quien no la contrajo? Bueno, si nos metemos en términos de lo que es justo e injusto, ¿no? De si es justo que ellos paguen la deuda, pues como tú mismo mencionabas, ¿no? Ellos no la propiciaron, ¿no? El pueblo islandés no la propició. Y por lo mismo, es justo que un gobierno irrumpa el contrato que tiene con la población, independientemente claro. si está dentro del contrato institucional o no. Ahí te viste muy loqueano, muy de Locke, lo cual está bastante bien, pero justamente ese es mi punto. En la medida en la que no estaba estipulado que el pueblo pudiera hacer eso a partir de medios institucionales y no necesariamente normas escritas. Recordemos que la mejor constitución actual es Gran Bretaña y no tiene constitución escrita. Sí. Entonces realmente son normas. ¿No? Para mi gusto creo que es la más funcional. Pero ese es justamente mi punto. Es una reivindicación del papel del pueblo, pero es interesante porque el pueblo mismo decide cuál es su papel. Digo, probablemente entre en paradigmas bastante usados, al menos en términos teóricos, pero llevarlo a la praxis es algo que no sucede todo el tiempo. Una cuestión que me parece también marca línea en este caso es no solo el hecho de que el pueblo haya decidido no pagar la deuda porque ellos no la cometieron, sino que incluso están encarcelando a aquellos a quienes consideran responsables de esa deuda, que son los directores de los bancos, que fueron los que se endeudaron con Gran Bretaña y con Holanda. Creo que el hacer pagar a los responsables es algo que pocas veces se ve en otras democracias de Occidente. Es lo llamado moral hazard, ¿no? Que si perdonas una deuda, tienes posibilidades de adquirir otra, ¿no? Eventualmente. Y este sistema
de perseguir a los culpables, es algo que pues sí, ¿no? Marca una diferencia estratosférica con lo que hicieron, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Con la deuda. Pues casi es hacerse de la vista gorda y meter millones de dólares en la economía. Claro. ¿No? Pero pues, ¿qué hay que decir, no? Es una máquina bien engranada. A mí, digo, ya va a parecer que estoy enamorado de los islandeses, pero a mí me parece que la manera en que lo hicieron, si así son los levantamientos sociales, venga un levantamiento social, ¿no? Por favor. Pero ahí también hay algo que hay que considerar, justamente en esta misma línea de la que tú hablabas con respecto a la posibilidad de que eventos así se dieran en otros países. No sé qué pienses tú, pero yo creo que uno de los elementos más importantes con respecto a ese tipo de cuestiones y que habría que analizar es el hecho de que Islandia es uno de los pocos países que no tiene ejército. O sea, al menos en México tenemos la trágica experiencia de que cuando las cosas empiezan a salir de control, el ejército bien puede ser utilizado para mantener el orden cueste lo que cueste, ¿no? El 68 es un ejemplo claro. ¿Qué tanto realmente influyó el hecho de que Islandia no tuviera ese poder coercitivo que oficialmente nunca debería ser usado contra el pueblo, pero que prácticamente siempre ha sido así? Fíjate que yo diría que poco. Yo creo que tiene un peso bastante teórico, ¿no? El hecho de decir que hay una fuerza coercitiva que justamente evita que esto suceda. Pero la manera en que se llevó la revolución también me hace pensar que no era necesario, porque se mantienen las instituciones. O sea, nuevamente, es este quiebre, ¿no? Pero es la Asamblea Legislativa la que permite esto, es la primer ministro, ¿no? Que dice que se necesita el apoyo del pueblo para hacer esto. Pero ¿qué tanto se abre tanto el gobierno realmente porque no tiene alternativa? Efectivamente, las cosas están dando de manera muy tranquila, pero muy probablemente la Asamblea no tenía alternativa. No había una manera distinta más que hacerle caso al pueblo. O sea, ¿tú crees que de haber habido ejército hubieran reprimido antes de haber escuchado? Sí, no me sonaría extraño, al menos no en términos históricos. Bueno, en términos históricos no nos sonaría extraño, pero también hay cosas que desafían, ¿no? Al sistema y que esto se permita. Bueno, hay fuerza policíaca, ¿no? Obviamente, y no hubo fuerza antidisturbios de una manera... Sí hubo enfrentamientos. No hubo de una manera categórica como lo que hubo en Libia o así, guardando las proporciones. La idea es que el hecho de que la población de Islandia tenga 300.000 habitantes no es realmente... A mí me parece que no es tan relevante para establecer si un ejército podría controlar el movimiento o no. En la medida en que, independientemente de la población, si tienes un cuerpo militar que sea eficiente y proporcionado a la población, que la proporción nunca es a la mitad, siempre es mucho menos, puedes hacerlo funcionar. No necesitas matar a todo el movimiento para que efectivamente se detenga. Y vaya, estoy de acuerdo que a largo plazo probablemente las cosas tendrían que cambiar, pero hubiera sido muy distinto desde mi particular punto de vista esta revolución silenciada y pacífica en Islandia si hubiera habido un golpe militar. Por lo menos hubiera alargado el resultado, o la llegada de los resultados. Claro. Sin duda alguna, si hubiera existido una intención del gobierno de reprimir esos resultados, positivos o negativos, se hubiera alargado. Pero realmente, bueno, a mí me parece que sí importa la cantidad de población en un país. Es un país tan pequeño que justamente pues, permite casi la conversación de cara a cara, ¿no? Y evita estos conflictos a gran escala como los que hubo en Libia o en Egipto. Estoy completamente de acuerdo, pero si eso fuera aplicado de manera unívoca, o sea, es decir, si la población realmente fuera tan determinante, no hubiéramos tenido los movimientos revolucionarios y violentos que hubo en Centroamérica, por ejemplo. No. Bueno, no se puede aplicar de manera unívoca, ¿no? Hay distintas instituciones y distintas circunstancias. Pero vaya, yo entiendo también tu punto de vista, porque en un principio yo también dije que el hecho de que esto haya sucedido en Islandia con determinado contexto no implica que no se pueda hacer en otros lugares. Obviamente. Pero mi punto es que si hubiera habido ejército, habría habido un obstáculo más a superar para que esta revolución se hubiera dado. Y es parte de los obstáculos que tendrían que superar otros pueblos si quisieran llegar a un resultado parecido. Claro. Tratando de concluir muy brevemente, ¿qué cambio produce teóricamente, en la teoría sobre democracia, este movimiento? Pues habría que ver. Yo creo que todavía no se escribe nada, pero los cambios me parecen bastante importantes. Al menos deberían serlo. Y creo que el hecho de que no se esté dando a conocer... El helicóptero. Ah. Sí, no te lo gusto. Ya, nada más. La pregunta. Retomas ese laptop. Tratando de concluir un poco,
¿cómo consideran ustedes que afecta este movimiento que no es violento, que permite el diálogo cara a cara, como tú bien decías, Diego? ¿Cómo cambia el concepto que tenemos de democracia? A mí me parece que los cambios que, más que se van a dar, que deberían darse, y que el statu quo está tratando de evitar justamente con medidas como la de la poca publicidad, es este cambio paradigmático con respecto al respeto a las instituciones. En Islandia se respeta lo que se tiene que respetar para que la cosa funcione. El respeto a las instituciones no es un valor per se, como ningún valor realmente en esta vida es per se. Entonces, esto está dando un giro dramático porque ahora se entiende que las instituciones se respetan sí y solo sí funcionan para y por el pueblo. Yo diría que bajo el dicho de no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? En la democracia siempre se ha visto históricamente que cuando las instituciones dejan de respetar el contrato que se tenía establecido entre el gobierno y los ciudadanos, estos responden de una manera para cambiar dicho contrato, ¿no? Ya sea de manera violenta o de manera silenciosa y pacífica, como fue en Islandia. Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos hoy. Nos despedimos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos nuevamente en una edición de su programa Globalista por Televisión Integral.